cálculo del tamaño de muestra siempre es uno de los dolores de cabeza de los investigadores, ¿no? Siempre nos estamos haciendo la pregunta cuántos pacientes, cuántas historias clínicas, en general cuántos elementos van a conformar mi muestra, ¿no? Y esto va a depender mucho del diseño de investigación, ¿no? Por eso hace ya desde el 2019 me parece, o el 2018, y la primera versión, la del 2019 me parece la segunda versión, nosotros elaboramos un calculador del tamaño de muestra, ¿no? Para diferentes tipos de estudios. Hay para estudios transversales analíticos, para estudios de casos y controles, para estudios de cohorte, ¿no? Y que fue muy bien utilizado por los alumnos. Ahora también tenemos ese calculador, pero también se está promoviendo el uso de cualquiera de los software que se utilizan para el cálculo del tamaño de la muestra, como por ejemplo el EpiDat o el EpiInfo, ¿no? Que también tienen un módulo para el cálculo del tamaño de la muestra. Esto, como bien hemos dicho, siempre es uno de los dolores de cabeza de los investigadores, y siempre es importante que nosotros sepamos de qué manera se calcula el tamaño de la muestra. Pero el muestreo en realidad no queda ahí, o sea, no queda con solo calcular el tamaño de la muestra. El siguiente paso, que seguramente será producto de otra clase, ¿no? Es cómo se selecciona la muestra, ¿no? Porque una cosa es cuántos elementos van a formar parte de la muestra, y luego que nosotros ya sabemos, hemos calculado adecuadamente el tamaño de la muestra, entonces cómo pasamos a la selección de esa muestra. Y en realidad acá tenemos que mencionar que sí, lo más recomendable es que la muestra sea de tipo probabilístico. Entonces, cuando a veces los tesistas o en la sustentación de tesis presentan de alguna manera que mencionan que su muestra es no probabilística, entonces ahí ya no podríamos estar generalizando los resultados de la población, de la muestra hacia la población de donde se extrajo dicha muestra. Generalmente otro de los aspectos que también preguntan es qué es lo que pasa si nosotros tenemos pocos pacientes, por ejemplo, pocos casos para los diseños de casos controles. Tenemos 60, 70, 80 casos, ¿no? Y que se quiere trabajar con todos ellos. Entonces la aleatoriedad tendría que basarse ya no en los casos, sino en la selección de los controles, ¿no? En este caso vamos a presentar dos ejemplos acerca de cómo se calculan los tamaños de muestra, o cómo se calcula el tamaño de muestra para estudios analíticos. Esta es un pantallazo del calculador que les menciono, en un momento lo voy a presentar, se realizó en Excel, ¿no? Y para estudios de diseño transversal, lo que necesitamos colocar como datos es la proporción o la frecuencia esperada en la población 1, ¿no? La frecuencia esperada en la población 2, el nivel de confianza, que por lo general se trabaja con un 95% de confianza, y el poder estadístico, que también se fija, y que generalmente se fija en 0.8 o 80%. Entonces, prácticamente básicamente lo que nosotros vamos a requerir para el cálculo del tamaño de la muestra es precisamente los dos primeros datos, que es la proporción esperada en la población 1 y la población esperada en la población 2. Simplemente para no se vayan a asustar, esto es simplemente, sí debería de ir en las tesis, las fórmulas, la forma como se han calculado los tamaños de muestra, y ahí está la fuente de donde se obtuvieron estas fórmulas, ¿no? Para el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, y como les decía hace un instante, nosotros presentamos este calculador, elaboramos este calculador ahí en el grupo del INICIP, ¿no? De tal forma que pudiéramos calcular de manera adecuada de que el tamaño de la muestra no sea pues un procedimiento que sea un dolor de cabeza para los investigadores. Como podrán ver aquí, hay transversales puros, ¿no? Transversal descriptivo, perdón, transversales analíticos. Este es el transversal descriptivo.
Este es el cálculo de tamaño de la muestra para el transversal analítico, este es para estudio de diseño de casos y controles, y este es para cohortes. En este caso, nos vamos a referir única y exclusivamente al diseño transversal analítico. Pero no solamente este es el único el calculador, ¿no? Existe, por ejemplo, en este momento estoy presentando el EPIDAT, ¿no? Que dentro de sus módulos tiene un módulo de muestreo donde se puede también calcular tamaño de muestra para contraste de hipótesis, por ejemplo, para comparación de dos proporciones independientes, por ejemplo, ¿no? Y es lo que vamos a hacer. Y se van a fijar, ustedes se van a dar cuenta que el calculador que elaboramos da exactamente los mismos resultados que este software, por ejemplo, ¿no? Y ahora, si tuvieran por ahí la necesidad o la falta, no pueden acceder a estos software. Este software es libre, por ejemplo, el EPIDAT, ¿no? Bueno, y ustedes han utilizado el EPIINFO, han utilizado otro software, y sí sería adecuado que en sus tesis lo mencionen qué software ha sido utilizado para el cálculo del tamaño de la muestra, y además la forma como se ha calculado el tamaño de muestra, que es importante. Es decir, la expresión numérica, esas llamadas formulitas, ¿no? Para de alguna manera tener la garantía de que se ha calculado de manera adecuada. Volvamos a la presentación, ¿no? No sé qué pasó. Acá estamos. Perdón. Entonces, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? de tesis, utilizando tesis del repositorio de la Universidad Ricardo Palma. Por ejemplo, el título de la investigación es Factores clínicos asociados a pancreatitis aguda en pacientes atendidos en emergencia en el Hospital de Ventanilla de enero a diciembre de 2016. Es el título de la investigación de la tesis, y la población de estudio está conformada con pacientes atendidos en el Hospital de Ventanilla, ¿no? En el periodo de enero a diciembre de 2016. Y un hecho importante que debemos de mencionar acá es que es importantísimo que nosotros sepamos cuál es el tipo y el diseño de investigación. Porque, insisto, de acuerdo al tipo y el diseño de investigación, es que se pueden calcular los diferentes tamaños de muestra. Entonces, esta investigación tenía por diseño, su tipo de diseño, dice, y así está escrito en la tesis, el presente estudio, fue de tipo observacional, analítico, transversal, ¿no? Retrospectivo y con aplicación de una ficha de recolección de datos. Entonces, lo que se hizo acá, entiendo yo, se ha revisado historias clínicas, ¿no? de pacientes que fueron atendidos en emergencia en el Hospital de Ventanilla en el periodo de enero a diciembre de 2016. Entonces, lo primero que nosotros nos preguntamos es qué datos debemos de obtener para el cálculo del tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, la sugerencia que se le da es que dentro de todos los factores clínicos, ¿no? Puede tener un listado de factores clínicos, ¿no? El investigador elija el más importante, ¿no? O varios de ellos, elija varios de ellos con la finalidad de poder calcular tamaños de muestras adecuados. En este caso, por ejemplo, para efecto de esta investigación, ¿no? El factor clínico que utilizó para el cálculo del tamaño de muestra fue la litiasis biliar, ¿no? Entonces, acá tenemos pacientes con pancreatitis y pacientes sin pancreatitis. Entonces, lo que se necesita cuando nosotros nos referimos a la frecuencia P sub 1, miren, recuerden que es la frecuencia con el factor, encontró en la literatura, en los antecedentes, que pacientes con pancreatitis que presentaban litiasis biliar fue 70.6%. Entonces, esta información es la que se requiere para el cálculo del tamaño de la muestra. Y el otro dato que también requerimos, dice P sub 2, es la frecuencia sin el factor. Es decir, pancreatitis, pacientes sin pancreatitis, ¿no? Pero que también presenten litiasis biliar.
el investigador en su tesis colocó que este porcentaje era 52,9. Entonces, estos datos, 70,6% y 52,9%, son obtenidos de los antecedentes. Entonces, con estos datos nosotros podemos incorporar en el calculador, ¿no?, 0,71, 0,53, a un 95% de confianza y a un 80% de poder estadístico, se calculó un tamaño de muestra de 130 elementos. El calculador que se les va a presentar está elaborado, está diseñado para tomar tamaño de muestra iguales en ambos grupos o tamaño de muestra diferentes en ambos grupos. En este caso, tenemos el tamaño de la muestra en expuestos es 130 y en no expuestos es 130 también, es decir, pacientes con pancreatitis 130 y pacientes sin pancreatitis sería 130. En total serían 260 pacientes que el investigador ha debido de recolectar información de estos en forma aleatoria de estos 260 pacientes. Pasemos al calculador, miren ustedes. Me avisa por favor si se ve adecuadamente el calculador. ¿Sí? Sí se ve. Sí se ve, Wilmer. Sí se ve. Muchas gracias. Aquí entonces, esto que está con rojo son los valores que se pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, acá decíamos que la frecuencia con el factor, si nosotros nos vamos al PDF, a la presentación, perdón, era 70,6. Entonces, ese 70,6 debemos de expresarlo, ¿no? Debemos de colocar ahí 0,76, ¿no? Lo redondea a 71, eso no quiere decir que no lo esté tomando en cuenta, sí lo toma en cuenta, pero para la presentación lo está redondeando, ¿no? Eso también es un aspecto importante a mencionar. Y la otra, el otro porcentaje es 52,9, entonces ese 52,9 lo colocamos en el P2, 0,529, ¿no? Y trabajando con un 95% de confianza y a un poder estadístico de 80, ahí tenemos los 130 pacientes que se necesitan en el grupo de pancreatitis y con pancreatitis y sin pancreatitis. Entonces, en total tenemos 260 elementos a seleccionar. Esto, fíjense, es con este software, este calculador, ¿no?, que lo elaboramos en el INICEF. De la misma forma, también podemos hacer el mismo cálculo utilizando este software que es el EPIDAT, ¿no? Y la ruta sería, pues, módulos, muestreo, cálculo de tamaño de muestra, contraste de hipótesis, comparación de proporciones, grupos independientes. Entonces, vayamos al EPIDAT, ¿no? Y veamos módulos, muestreo, cálculo del tamaño de la muestra, ¿no? Contraste de hipótesis, comparación de proporciones, grupos independientes, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos calcular, y aquí emerge una ventana donde tenemos que colocar la proporción esperada en la población. Fíjense que acá ya está en porcentaje. Entonces aquí deberíamos de colocar, ¿qué datos deberíamos colocar? El 70,6, ¿no? 70,6 y 52,9. Entonces acá tenemos 70,6, ¿no? Y abajo tenemos el 52,9. Acá está, 52,9. Acá la razón entre tamaños muestrales, eso quiere decir que por cada paciente en el expuesto, en el grupo de expuestos, vamos a tener un paciente en grupo de no expuestos. Por eso es que la razón es de 1 a 1. Si nosotros quisiéramos cambiar la razón, también podríamos decir 2 a 1 o 3 a 1. El nivel de confianza, estamos trabajando con un 95% de confianza y la potencia estadística, 80%. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a calcular el tamaño de muestra. Si queremos, colocamos la corrección, aplicar la corrección por continuidad de Yates, ¿no? Y pulsamos en el botón de simplemente calcular, ¿no? Y ahí nos sale, miren ustedes,
los 129 pacientes en la población 1, 129 pacientes en la población 2, en total 258 pacientes en total. Entonces, fíjense ustedes que ahí tenemos 258, 260, más o menos por ahí va, eso es, la diferencia se debe a los decimales seguramente, ¿no? Me redondeaste. Al redondeo, así es, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que el calculador también es una herramienta que ustedes la pueden utilizar para el cálculo del tamaño de la muestra. Vamos a presentar otro ejemplo, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay otro estudio que dice asociación entre el valor de hemoglobina y el desarrollo de síndrome metabólico en una población a gran altura en Espinar, Cusco, en el año 2017. Ese fue el título de la tesis. Y la población de estudio son todos aquellos pacientes que acudieron a realizarse examen médico en un centro médico, en el Centro Médico de Espinar, en Cusco, ¿no? Durante el año 2017. Y inmediatamente, cuando ustedes ya como investigadores, como tesistas, tengan ya definido el diseño de investigación, en este caso el diseño fue de tipo observacional, analítico, transversal, retrospectivo. Entonces aquí también, ¿no? Tendríamos que ver cuál es la variable dependiente y cuál es el factor que ha utilizado para el cálculo del tamaño de la muestra, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos pacientes con perímetro abdominal aumentado, esa fue su variable dependiente, y pacientes sin perímetro abdominal aumentado, ¿no? Y el factor fue el nivel de hemoglobina mayor o igual a 18.1. Como les decía, los datos que requerimos para el cálculo del tamaño de la muestra es pues que la frecuencia con el factor y la frecuencia sin el factor. Aquí, por datos que han sido obtenidos de los antecedentes, 33,5% de pacientes con hemoglobina mayor o igual a 18.1 presentaron pacientes con perímetro abdominal aumentado, y 21% que presentaron hemoglobina, ¿no? Mayor o igual a 18.1 fueron pacientes sin perímetro abdominal aumentado. Entonces, con estos datos, 33,5 y 21%, procedemos al cálculo del tamaño de la muestra. Veamos en el calculador. La primera proporción, la primera población sería 0.335, 0,335, ¿no? 33,5%, y la segunda sería 0,21%. Manteniendo el nivel de confianza, 95%, y el poder estadístico al 80%, tenemos 214 pacientes en expuestos y 214 pacientes en no expuestos, ¿no? 428 pacientes en total, ¿no? Que es lo que se presenta ahí, ¿no? Y si queremos hacerlo con el EPIDAT, ¿no? Volvemos acá a módulos, muestreo, cálculo del tamaño de la muestra, contraste de hipótesis, comparación de proporciones, grupos independientes, ¿no? Y colocamos la proporción esperada en la población 1, que en este caso es 33,5%, en la proporción esperada en la población 2 es 21%, ¿no? 21,0%, ¿no? Y también el tamaño de muestra es razón de 1 a 1, manteniendo el 95% de confianza y el 80% de potencia. Calculamos, siempre con la corrección por continuidad, calculamos el tamaño de muestra y obtenemos 214 para la población 1 y 214 para la población 2. Es decir, con esto ustedes, pues, con esto ya, ustedes ya no tendrán, pues, pretexto, ¿no? De poder calcular tamaño de muestra. Por eso es que ahí les pongo al final, ahora sí, a calcular su tamaño de muestra. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Chandubí. Definitivamente el tamaño de la muestra es muy importante, debe ser representativa y buscar siempre que sea probabilística. Muchísimas gracias por brindarnos esas herramientas para poder calcularle y no preocupar, y que nuestros alumnos tengan el tamaño de muestra que corresponde en su tesis. Muchísimas gracias. Doctor Johnny de la Cruz, ¿algún comentario?
Sí, gracias, doctora Consuelo. Me parece muy interesante ya en esta primera semana haber desarrollado las bases secundarias, ¿no, Consuelo? Y ahora Sí. justamente mostrarles el cálculo del tamaño de la muestra a todos los tesistas que nos acompañan el día de hoy. Ya son algo de 260 conectados. En el análisis, entonces vamos a charlar un poquitito con el Magister Wheeler Chandubí y con los expertos que tenemos en el panel. Tenemos 28 expertos para hacer algunos comentarios interesantes, ¿no? En relación al cálculo del tamaño. De paso, ya hemos compartido, ya está en la página, ya está en la parte de herramientas, está el calculador del INISIC, ¿ya? Se denomina Sample Size INISIC. Así que ustedes pueden utilizar ese Sample Size que recién el Magister Chandubí nos comentaba que se desarrolló con el equipo que él lideró en ese momento dentro del instituto y que también lo hemos compartido con cada uno de los docentes, de los asesores, para que los comparta con su grupo, y también está ya en la plataforma, en la carpeta de herramientas de las primeras 4 semanas, ¿ok? Ahora entonces vamos a charlar un poquitito, está también el doctor Juan Carlos Roque, el Magíster Víctor, el doctor Manuel Loaiza, etcétera, que podemos charlar algo sobre el cálculo del tamaño de la muestra, que suele ser algo interesante. Para empezar, me gustaría Magister Wheeler, un comentario. Hay algunos tesistas que llegan a la sustentación y nos dicen, yo no hice cálculo del tamaño de la muestra porque es todos los pacientes que yo tuve, ¿no? Entonces, nos dicen así. Me gustaría que hagas un comentario en relación a cuando sucede eso, el tema del poder estadístico. Y el EPIDAC tiene la propiedad de poder darnos ese poder estadístico, ¿no? ¿Algún comentario, Magister Wheeler? Así es. Si bien es cierto, podemos trabajar con toda la población, pero asumiendo que esa población es un tamaño de muestra, podemos calcular el poder estadístico, es decir, qué tan razonable, qué tan adecuado ha sido el trabajar con esa cantidad de datos, independientemente si es poblacional o muestral, sino con esa cantidad de datos, ¿no? Que nos garanticen, ¿no? El resultado que hemos obtenido. Por eso se llama poder estadístico, es decir, que con esa cantidad de datos, ¿no? Hemos obtenido ese resultado y qué tan adecuado es ese resultado para poder presentarlo en nuestra tesis, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podemos también trabajar con datos poblacionales, pero sería adecuado que se calcule el poder estadístico de tal manera que garanticemos la calidad del resultado que se está presentando en las tesis. Y eso Excelente, es excelente. importantísimo, ¿no? Gracias, Magister Wheeler, por supuesto, una excelente presentación con 2 ejemplos súper prácticos. Tenemos que decir que el análisis, el diseño analítico transversal o transversal analítico tiene 2 variables principales, ¿no? Que son bidireccionales, la B1 y la B2, la variable 1 y la variable 2, que solamente podemos hablar de asociación, que no hablamos de relación causal, que es un estudio que es atemporal, ¿no es cierto? Es una foto en el tiempo, es un diseño transversal. Y seguramente más de un tesista se está preguntando qué es P1 y qué es P2, ¿no? Es lo que tú mostraste. Entonces quizás ahí tengamos que decir en relación a P1, por ejemplo, si nosotros quisiéramos buscar la asociación entre los que fuman y han desarrollado cáncer de lengua, el P1 tendríamos que buscar qué porcentaje son fumadores y desarrollaron cáncer de lengua, y el P2 qué Correcto, porcentaje son fumadores y que no desarrollaron cáncer de lengua, ¿no? correcto, correcto, Esto correcto. esto creo que es importantísimo para que todos, porque cuando le preguntamos, ¿cuál es tu P1? Es casi como si habláramos en chino, ¿no? O en coreano, o en cualquier otro idioma, ¿no? P1, ¿qué es el P1? ¿Qué es el P1 de mi trabajo? El P1 de tu trabajo es justamente tu variable 1 con la presencia del factor, tu variable 2. Y el P2 es la presencia de la variable 1 sin la presencia, Sin el factor. en este caso, de la variable 2, ¿no? Esto me parece sumamente interesante. Magister Juan Carlos Roque, ¿algún comentario en relación a cálculo del tamaño, diseño transversal? Juan Carlos Ezequiel Roque, ¿sí nos escucha? Bueno, no, parece que no tenemos contacto con Houston. Vamos a ir a
el magister Víctor Vera, que me está diciendo que tiene algo importante para comentar. Adelante, Víctor. Ok. No, justamente tener cuidado el tamaño de... A ver, ahí viene algo interesante que ya me estaban preguntando, ¿no? Cuando hago el clásico y bastante adorado factores asociados a, ¿no? A X cosa, ¿cómo hago el tamaño de muestra? Y ahí me acuerdo que una vez lo conversé con, ¿no? con el magíster Chandubi y justamente habíamos dicho que tendrías que idealmente hacerlo por cada factor asociado. Y el mayor tamaño de muestra, o sea, imagínense que sea edad, sexo, no sé, Doctor, disculpe, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, Sí. un ratito, Juan Carlos, que termina de hablar Víctor y ya te damos para que participes. Sí. Sigue, Víctor. Ok, gracias. Entonces, tendría que realizar por cada uno, por si acaso, y quedarte con el mayor número. Por ejemplo, con edad te sale 300, con factor socioeconómico te sale 350, te quedas con 350 y así. Eso sería lo ideal, y lo que obviamente no se hace mucho. Entonces, ya se dan cuenta que las clases que el curso da es para que se hagan muy bien las cosas en el protocolo, ¿no? Y no hayan esta clase de sorpresas, efectivamente, ¿no? Esa es la idea. Y ojo, para terminar, todo tiene tamaño de muestra. Pruebas diagnósticas también tienen tamaño de muestra. Y cuando tienes y quieres usar a toda tu población, no puedes poner, no se calculó tamaño de muestra, efectivamente. En todo caso, calcula potencia estadística, que es otro término también, ya que con cada asesor hablará, pero mucho cuidado, es muy importante para no caer en sesgos. Muchas gracias, doctor Johnny, por el tiempo. Excelente comentario, Víctor. Y eso sucede porque hacen el cálculo para una sola de las variables que consideran, la más fácil, la más práctica, la que encontraron, etcétera. Y después, en el análisis posterior, en los resultados, no encuentran ninguna otra variable significativa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente puede coincidir con que calcularon el tamaño de la muestra con la de menor tamaño, ¿no? Y nunca van. Por eso justamente que el poder estadístico, o la potencia en este caso, es la capacidad para detectar esas relaciones, asociaciones que estamos buscando. Gracias, Víctor, por el comentario. Adelante, Juan Carlos. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Una cosa que a mí me parece muy interesante, más que nada que ahora estamos en lo que viene a ser el ámbito de la virtualización y vamos a utilizar más que nada este tipo de muestreo para lo que viene a ser variables que requieran instrumentos, ¿no? Variables que requieran instrumentos. Muchas veces se da la situación en la que se plantea un protocolo, digamos, para emplear dos variables que requieren, digamos, un test, ¿no? Y a veces me ha pasado con mis asesorados, ¿no? Que hacen el cálculo de tamaño muestral, obtienen una cantidad determinada de grupos, ¿no? Pero cuando hacen el test, luego lo ejecutan con los resultados, digamos, no obtienen la cantidad requerida, ¿no? Entonces siempre hay que tener, digamos, bastante cuidado en esa parte, ¿no? Eso lo digo por experiencia, ¿no? Porque ya me ha pasado que, como trabajamos con instrumentos, por ejemplo, no sabemos si necesitábamos 200 personas con ansiedad y 200 personas sin ansiedad para que podamos hacer en este grupo nuestras proporciones, y a veces ejecutamos el trabajo y nos sale únicamente 120 personas con ansiedad y, digamos, 110 personas digamos, o 300 personas sin ansiedad. Y a veces no podemos llegar a la cantidad, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que me ha pasado con relación al hecho de hacer los transversales analíticos cuando trabajamos con dos variables que requieren instrumentos, ¿no? Excelente, excelente, Juan Carlos. Muy bien, muy interesante. Variables complejas, variables multidimensionales que requieren instrumentos, usar instrumentos validados, pero a su vez guardar la proporción que estamos diciendo de P1 y de P2. Doctor Dante Quiñones, ¿algún comentario en relación a el tema de cálculo del tamaño de la muestra? ¿Alguna sugerencia con lo que venimos viendo con los tesistas en las últimas promociones? Adelante, Dante. ¿Qué tal, doctor Johnny? Buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, un comentario con respecto al cálculo de tamaño de muestra sería de que siempre tengamos a bien diferenciar lo que es el tamaño del cálculo, el cálculo del tamaño de muestra de lo que es el muestreo. El muestreo puede ser un muestreo probabilístico, puede ser un muestreo no probabilístico, ¿no? De repente un probabilístico aleatorio, uno probabilístico por conveniencia quizás. Y el cálculo de tamaño de muestra es saber cuántas personas, sujetos, encuestas, historias voy a revisar, ¿no?
no es que porque sea mi tamaño de muestra más grande se vaya a ser representativo, ¿no? La representatividad más depende de cómo es y qué tan probabilístico sea. Son dos dimensiones diferentes a evaluar de la muestra, ¿no? Entonces, y tampoco es que compense una cosa con la otra, ¿no? O sea, mi muestreo fue por conveniencia, no porque sea más muestra, deja de ser por conveniencia. Y bueno, ya se han explicado creo claramente los conceptos, pero siempre es bueno recordar eso. Muy bien, claro que sí. Magister Rubén, la recomendación sería, para tu comentario también, Magister Rubén Espinosa, si el tesista hace cálculo del tamaño de la muestra, casi estaría obligado a que su muestreo sea probabilístico. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Claro, en primer lugar, doctor, bueno, este tipo de programa facilita el cálculo rápido del tamaño de muestra, ¿no? Entonces, ahí también como sugerencia sería, siempre, como mencionó el doctor anteriormente, en toda investigación ocurre que el informante siempre va a rechazar, va a estar ausente, va a haber una tasa de no respuesta. Entonces, en todo tamaño de muestra, al menos en la data secundaria, se incluye ese factor, esa tasa de no respuesta, para que no afecte las estimaciones. Pero importante ese tipo de programas que facilitan, ¿no?, al alumno obtener rápidamente su tamaño de muestra. Y obviamente si tenemos ese tamaño de muestra ya implica pues hacer casi un muestreo probabilístico, ¿no? Un muestreo probabilístico, ¿no?, delimitando la población, y esa muestra es representativa pues para estimar todos los resultados hacia la población. Creo que está interesante, el software ayuda bastante para los alumnos a calcular su tamaño de muestra. Solamente ahí, doctor, incidir, como mencionó el doctor anteriormente, en toda investigación siempre ocurre el tema de tasa de no respuesta, ¿no? No todos informan. Entonces siempre hay que adicionarle un porcentaje a ese tamaño. Muy bien, gracias, Magister Rubén. Entonces, Magister Willer Chandubí, un tema sumamente interesante, muy claro, muy práctico. Gracias por la excelente presentación. ¿Y esa corrección de Jace que mencionaste al final incluye ese porcentaje adicional de no respuestas, Willer? No, es simplemente una corrección que se le hace al cálculo del tamaño de la muestra me parece que es por corrección de población finita, me parece, pero no incluye el tema de tasa de no respuesta. Si es que, por ejemplo, en el caso de que se van a realizar historias clínicas, ahí no habría que aumentar el cálculo del tamaño de la muestra por tasa de no respuesta, porque ahí simplemente lo que hay que verificar es que las historias clínicas tengan los datos que vamos a utilizar completos, ¿ah? Porque muchas veces llegan, dicen, en tal hospital me han dicho que hay 100 pacientes o 200 pacientes con cáncer de lengua durante 3 años o 4 años. ¿Ya? Y creen que 400 es su población, ¿ah? Pero cuando ellos calculan tamaño de muestra y van a recolectar la muestra, se dan cuenta que de esos 400 historias clínicas completas solamente tenían 40 u 80. ¿Ah? Entonces no era 400, era 80. ¿No? Entonces, eso es un tema importantísimo ahora que se está tocando esto de tamaño de muestra. Ahora, la tasa de no respuesta sí sería conveniente que se tome en cuenta para estudios transversales, por ejemplo, en el caso que mencionó el profesor anterior, que mencionó que se hacen encuestas mediante cuestionarios, ¿no? Ahí sí, si nosotros vamos a hacer una encuesta, por ejemplo, a estudiantes de medicina de 7º o 8º ciclo, sí se tendría que considerar dentro del cálculo del tamaño de la muestra, ajustar el cálculo del tamaño de la muestra por tasa de no respuesta, por ejemplo. Bien, excelente. Vamos a tener la tercera semana salas simultáneas solo para que todos calculen su tamaño de la muestra por salas por diseño. Así que ahí, Willer, ya desde ahora vas a tener la sala de analítico transversal. Gracias, Willer, gracias. Vamos a dar la palabra al doctor Manuel Loaiza, que levantó la mano. A ver, adelante, doctor Manuel Loaiza. Gracias, doctor Johnny. Este tema es súper importante porque siempre preguntan, profesor, ¿y cuántos alumnos, cuántas personas tengo que muestrear? ¿En dónde voy a hacer? O sea, es importante para saber el lugar, que es importante, si es un hospital, es una base, y como él ha dicho claramente, no solamente un periodo de tiempo, hay que sacar un muestreo que es importante para determinar realmente que sea probabilístico. Hemos visto en las tesis
Mandé mi trabajo por internet a un compañero, me respondió, y él le mandó a uno, le mandó a otro por bola de nieve, y sacan inferencia estadística de su trabajo. Entonces, eso estaba mal, y eso tenemos que corregir ahora. Lo que estamos haciendo ahora es comenzar a hacer un trabajo mucho más fino, y las tesis van a ser también mucho mejores porque ya no van a tener esos errores, y es lo que hemos aprendido en este curso número 8. Entonces creo que comenzar de arranque con muestreo, con la forma que estamos haciendo y con bases secundarias, hemos avanzado creo que 100% lo que comenzamos, y es un punto importante que todos piensen en dónde van a hacer y cuánto van a sacar, depende de los antecedentes que tienen que buscarlos en la bibliografía para tener realmente esa respuesta ellos mismos y poder determinar el tiempo y la periodicidad que van a necesitar. Gracias. Excelente, Manuel. Excelente el comentario. Justamente ya este grupo que tenemos ahora ya han pasado con nosotros en el 10º ciclo, han desarrollado sus proyectos, han desarrollado sus protocolos y realmente es una etapa nueva, diferente, intrapandemia, post-pandemia, que ya vamos a vivir dentro de poco. Así que gracias, Manuel. Doctor Iván Hernández, cortito, adelante. Muy corto, Johnny. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes con todos. En mi caso, he tenido la oportunidad de manejar varios estudios de cohortes con los doctores que van a hacer su tesis, en donde las muestras pues son muy pequeñas, ¿no? En donde los casos no son muchos. ¿Cómo denominar esta en la metodología? ¿Cómo poderla manejar? Muy bien, gracias, doctor Iván. Vamos a ver los estudios de cohorte en una próxima presentación, ¿no? Porque hoy justamente vimos el diseño analítico transversal, pero ya vamos a llegar a casos y controles y a cohorte y vamos a charlar sobre ese punto para no extendernos demasiado, si te parece, en esta tarde-noche ya. Así que hemos extendido, gracias Iván, hemos extendido 40 minutos más, 50 minutos más por razones de la importancia del tema. Creo que ya todos los profesores presentes hemos podido ver, tenemos el material didáctico, tenemos la presentación que ya está subida en la plataforma, tenemos el calculador, pueden descargar el EPIDAC o el EPIINFO y pueden calcular el tamaño de la muestra. Y, por si fuera poco, la semana que viene no, pero la siguiente, la tercera, vamos a hacer salas completas solamente para cálculo del tamaño de la muestra con 4 o 5 profesores que nos acompañan, expertos en este tema, y que todos tengan calculado su tamaño de la muestra y revisado por los expertos en bioestadística.